En este video vamos a aprender cómo vamos a formar alcoholes a partir de compuestos carbonílicos a través de una reducción de los mismos. Como agentes reductores, los principales que se utilizan son estos dos que están aquí. Este es el borhidruro de sodio, que en su estructura electrónica podemos entender que este boro tiene 4 hidrógenos que pueden actuar como hidruros, o sea, con su hidrógeno con el par de electrones. Estos 4 enlaces hacen que este boro sea negativo y entonces es estabilizado con un sodio positivo. Y bajo ese mismo principio, el hidruro de aluminio y litio también tiene una estructura similar. Nada más que hay que tomar en cuenta aquí la diferencia con respecto a los enlaces de los hidrógenos. En este caso, los hidrógenos están enlazados a un aluminio, en este caso, los hidrógenos están enlazados a un boro. Eh, el aluminio es menos electronegativo que el boro, por ende, en el caso del boro, el boro digamos que no tiene un enlace, o más bien tiene un enlace más fuerte con los hidrógenos, por lo que, porque él atrae más fuertemente lo que son los electrones. Entonces hace que la liberación de estos hidruros sea más lenta y sea más controlada que la liberación de estos hidruros. Repito, como este aluminio es menos electronegativo que el boro, pues hace que esos hidruros salgan mucho más fuertemente, sean más fuertemente reactivos. Entonces, bajo este principio, les voy a comentar que vamos a aprender a reducir lo que son aldehídos, cetonas, ésteres o ácidos carboxílicos. Los más reactivos de estos para generar esta reacción de reducción son estos dos primeros, los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas, entonces, tienden a reducirse, o uno buscaría reducirlos de la mejor manera con borhidruro de sodio por la ventaja que ya les acabo de decir. Pero tomen en cuenta lo siguiente, si yo tengo dentro de una estructura una acetona o un aldehído, que es el caso de esta estructura, que aquí hay una acetona, y por ahí tengo un éster, el éster, vean que también al igual que el ácido, el borhidruro de sodio no actúa sobre él. Entonces, el borhidruro de sodio y básicamente cualquiera de estos dos, vamos a verlos de alguna forma representados así. Estos son hidruros. Entonces, el hidruro lo que hace es atacar lo que es el carbonilo y abrirlo y formar el alcóxido. Y entonces, inicialmente, eso es lo que hace. Este oxígeno forma un alcóxido acá. El éster no lo vamos a tocar porque si estoy usando borhidruro de sodio, recordemos que este entonces solo reacciona sobre aldehídos y cetonas. Voy a actuar solo sobre esta. Vamos a colocar el hidruro que acaba de ingresar en ese carbono y entonces eventualmente en el medio esto se va a protonar y va a generar entonces el alcohol correspondiente. Entonces vemos cómo a través del uso del borhidruro hacemos una selección del carbonilo que voy a reducir al alcohol correspondiente. Entonces a partir de una acetona y por una reducción formo un alcohol secundario. Si es una acetona, alcohol secundario. Si es un aldehído, es un alcohol primario. ¿Ok? Ahora, ya si entendemos esto, voy a borrar acá un momento y vamos a explicar qué pasa si yo utilizo hidruro de aluminio y litio. Esto es muy reactivo, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con este compuesto en el laboratorio. Este me va a reducir todo. Al ser tan fuerte, puede reducir cualquiera de estos. Ahora, el hidruro de aluminio y litio va a actuar a través del mismo mecanismo. Y en esta parte, pues va a ser esa reducción que acabamos de ver. Exactamente igual. Pero por este otro lado, hagamos el análisis. En el caso del éster, va a ingresar, va a abrir, pero recordemos que una vez que abre el carbonilo, este carbonilo puede devolverse. Y si tiene un buen grupo saliente, lo va a sacar. Entonces aquí se da un mecanismo de 4 flechas con la sustitución del grupo del éster por el hidruro.
Recordemos que de esto ya hablamos en un video anterior, que en este caso no sucedía porque aquí no hay grupos salientes buenos, que nada más ingresa y abre. Entonces aquí es una adición, aquí es una sustitución. Y entonces, en esta primera parte se forma, bueno, aquí el alcóxido correspondiente, ¿verdad? CH2. Y aquí tenemos la sustitución inicial de este grupo con este hidruro. Aquí tenemos el ingreso de este hidruro. Ok, detalle. Este reactivo es muy fuerte. Recordemos que cuando una reacción de cuatro flechas se da como esta, en el medio todavía quedan nucleófilos muy buenos. Y esto como aldehído que es, reacciona con un hidruro y forma el alcóxido correspondiente. Entonces hay una segunda reacción acá sobre este grupo, que ahora es una reacción no de sustitución, ahora sí es de adición. Ven que aquí está quedando un aldehído. Y entonces, estos alcóxidos ya los voy a protonar, porque esto se va a protonar eventualmente, ¿verdad? En el medio. Aquí esto se protona. Y entonces, con rojo sí voy a mantener lo que era el hidruro previo que entró y el hidruro nuevo que está entrando. Y aquí el hidruro que ya teníamos previamente ingresado. Entonces veamos que se forman alcoholes, tanto en ésteres como en cetonas. En este caso, eh, los aldehídos, los ésteres y los ácidos me forman alcoholes primarios. Las cetonas me van a formar alcoholes secundarios. Tal vez lo podemos poner aquí. Esta me va a formar un alcohol primario, esta me va a formar un primario, uno primario, y las cetonas me dan alcoholes secundarios. ¿Ok? Eso con respecto a la formación de alcoholes a través de la reducción de carbonilos. Hay un detalle también que se puede adicionar acá, y es que hay un compuesto que se conoce como reactivo de Raney. Este es una combinación de hidrógeno en partículas finamente divididas de níquel. Se conoce como catalizador de Raney. Este catalizador puede actuar sobre aldehídos y cetonas solamente. Esos aldehídos y cetonas básicamente lo que incorporan es en el carbonilo, voy a ponerlo acá, un hidrógeno a cada lado, estos dos hidrógenos, para formar el alcohol correspondiente. El, yo diría que la desventaja principal de este catalizador es que también él reduce lo que son dobles enlaces. Estos que acabamos de ver, borhidruro de sodio e hidruro de aluminio y litio, no reaccionan sobre alquenos, por ejemplo, en cambio este sí. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta estructura, este aldehído, y yo hago una reducción, voy a hacerme tal vez un poco de espacio acá, borrando acá esta estructura. Si yo me hago una reacción de este tipo con el catalizador de Raney, que sería entonces hidrógeno con níquel, yo puedo reducir este, pero también voy a reducir el doble enlace. Entonces me va a quedar este alcohol primario. Esa es la pequeña, no sé si desventaja o ventaja dependiendo del reactivo que vayamos a utilizar, pero si por ejemplo esta misma reducción yo la hago con borhidruro de sodio, básicamente sí puedo mantener el doble enlace y reduzco lo que es el aldehído. Entonces, bueno, por conveniencia yo siempre diría que la mejor recomendación es utilizar borhidruro de sodio, porque es menos reactivo, es que este es explosivo, este hay que tener mucho cuidado al final cuando se le agrega ácido para formar el alcohol, porque el ácido tiene que agregarse muy lentamente, entonces tiene todas sus desventajas. Y el de Raney, pues como les digo, tiene la desventaja de que puede tener reducciones que tal vez no quisiéramos hacer, ¿verdad?